vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Pero muy buenas noches. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Miércoles de cena, de comida abundante. De verdad que es un gran gozo volver a estar aquí compartiendo la palabra que salió de la boca del Creador para todos nosotros. Espero que Él me use y que la gloria de Él se pueda manifestar a través de mi boca. Recuerda que siempre yo te he dicho, yo nada sé, todo Él lo sabe. Todo Él lo conoce. Él es el que habla por mi boca porque Él conoce la mente y el pensamiento de todos y de cada uno de los que estamos en Cristo. La palabra es espíritu. Nosotros somos espíritus y habitamos dentro de un cuerpo, creados a imagen y semejanza del Creador. Gracias porque Dios es bueno, porque Él nos coloca todas las cosas para que nosotros ahora en Cristo. Hoy yo te prometí que iba a continuar con lo de los rudimentos. Desafortunadamente, pues como yo obedezco al Creador, yo tenía el tema del aceite para compartirlo hoy. Sin embargo, lo compartiré más adelante, porque hace falta otros rudimentos que hay que explicar. Pero te voy a dar una iniciativa, una clave. Por ejemplo, si tú tienes un diccionario bíblico en tu casa, del original griego, tú puedes buscar qué es un rudimento. ¿Qué es un rudimento? La palabra rudimento tiene dos connotaciones ahí en el griego. La primera es estoquión y la segunda arche. Estoquión significa primero de una línea, de una hilera, o el primero de una serie de cosas, argumentos, tareas, obras. Y arche, porque aquí tengo yo el estudio. Y arche significa un principio de algo. Las primeras lecciones de cualquier ciencia o profesión. Eso significa arche. Pero esto lo estaré compartiendo más profundamente con todos ustedes. Con todos ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes los malos obreros. ¿Cómo conocer un mal obrero? ¿Cómo conocer, por ejemplo, una persona cuando es llamada, constituida por el Creador?
Entonces, por ejemplo, si como vemos hoy en día, todo el mundo está hablando de la gracia, y eso a mí me parece regio, ¿verdad? El problema es de que nadie se quiere quedar ahora atrás, porque hay gente del sistema religioso que está hablando de gracia, hablando y que la verdad y la gracia. La única verdad en la tierra es la palabra que salió de la boca de Dios, que es el libro que nosotros manejamos. Es la única verdad en la tierra. ¿Cómo conocer verdaderamente este tipo de personas? Más adelante te estaré enseñando que hay un texto bíblico en Isaías, capítulo 11, versículo 2, que este tipo de personas, si no tienen lo que dice ahí, son falsos, que son los 7 espíritus de Dios. Espíritu de Dios, espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de... El espíritu de poder no es para gritar. El espíritu de poder es para enseñar con autoridad, primero, a mi vida, a mi cuerpo, someterlo a la soberanía del espíritu. De resto no. Entonces hoy voy a compartir contigo cómo conocer los malos obreros. Cómo conocer los malos obreros. Te estoy viendo lo de los rudimentos. Y también cómo conocer verdaderamente la simiente de Dios en su plenitud. Permíteme hacer una pequeña oración en esta noche y darle gracias a mi Creador. Te doy gracias, Padre, por la presencia tuya ya en nuestras vidas. Ya todo tú lo has preparado de una manera bien especial para que la palabra pueda correr y el nombre de tu Hijo amado Jesucristo sea glorificado. Me presento delante de ti como tu obrero, como administrador de tus bienes, a la espera en que tú hables por mi boca, porque tú sabes que nada yo sé y nada haré sin que tú lo mandes. Bajo la dirección y el poder de tu Santo Espíritu, habla en esta noche. Quita la obstinación. Corre, Señor, la sordera espiritual. Permítele que cada persona cuando escuche, entienda, comprenda, se edifique, se capacite y pueda caminar bajo la dirección y el poder de tu verdad en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Voy a invitarte que abras la Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo al 3. Te invito que leamos. Si tú no tienes, espero, porque el tiempo aquí por estos programas es corto, pero yo aprovecho y tú vuelves y repasas la enseñanza y escribes con paciencia y lees. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas que ustedes han oído, que para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión o cuchilla, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la jactancia, en la prepotencia, en el orgullo, que es la carne. Los malos obreros dentro de las congregaciones son como capataces, como faraones, que todo lo saben, que todo lo quieren gobernar, que a todo mundo tildan, critican.
Ellos son los superungidos, que nadie los puede tocar, nadie les puede decir nada. Primero, en el Evangelio de la Gracia no se agrada a ningún hombre. Si yo agrado al hombre, dejaría de ser servidor de Jesucristo el Señor. Entonces, todo este tipo de personas dentro de las congregaciones siempre ha existido. Siempre. El mismo apóstol Pablo lo dice. Estos son obreros, ¿verdad? Estos son obreros. Pero son obreros, ¿cómo te digo? Como altivos, desconociendo la realidad del principio de lo establecido por Dios para la iglesia en Cristo. Estos son malos obreros, estos faraones. Ya Pablo los conocía por la intención que había en ellos. Y la intención que había en ellos era llevar nuevamente a la iglesia que estaba escuchando la palabra por boca del apóstol Pablo, hablándoles de la gracia de Dios y el Cristo resucitado, y ellos iban ahí, pero la intención de ellos era meter nuevamente a la iglesia, de nuevo, llevarla al judaísmo. Malos obreros. Por eso él dice en el versículo 1, por lo demás, hermanos míos, gozados en el Señor, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro o de provecho. ¿Qué era lo que tenía Pablo? Les tenía que reiterar. Hay un ejemplo grande en el capítulo 5 de Daniel. Por ejemplo, ahí muere el rey Nabucodonosor y él tenía un hijo y ese hijo se llamaba Belsasar. A él nadie le entregó el reino que tenía su padre. A él no lo llamaron para constituirlo. Por asalto él lo tomó. Por asalto él lo tomó. Voy a leerte. Me gusta compartir, me gusta leer. Capítulo 5 de Daniel, versículo 5. Y ahorita volvemos a Filipenses. Dice el versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía una mano que escribía. Entonces el rey palideció, puso pálido, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban de una con otra, una con la otra, del temor de ver la mano. Entonces ahí él mandó a llamar a todos los adivinos, magos y todo ello. Ya Daniel estaba un poco de edad, porque ya el rey Nabucodonosor lo había colocado como pionero prácticamente de ese reino. Entonces mandó a llamar a todos y había un guardián ahí que decía, espérate que aquí hay un hombre que tiene el espíritu de los dioses y se llama Daniel. Entonces a él lo puedes mandar a llamar y él te interpretará porque él le interpretó a tu padre los sueños que él tuvo. Y mira lo que escribió la mano. Tú lees todo, yo te leo los últimos versículos, pero tú lees todo el capítulo para que puedas coger el pensamiento. Esto era lo que escribía en la mano, el texto 25 del mismo 5. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsim, punto. Esta es la interpretación
del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado ha sido en alabanza y fuiste hallado falto. Quiere decir falso, mentiroso, engañador, porque él cogió los vasos para beber con mujeres dentro del reino. Beber trago cuando los vasos estaban destinados para algo mejor. Dice el versículo 28, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Eso era lo que escribió la mano cuando él temblaba. Versículo 29. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel con púrpura, lo decoró, lo puso como rey nuevamente, otra vez ahí primogénito y todo eso. Y mira el versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío del Medio tomó el reino, siendo de 72 años. ¿Qué explica esto? Que yo no me puedo meter a hablar en el reino de la gracia, en el reino de Cristo, si yo no he sido constituido, si yo no he sido llamado, si yo no fui conocido desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno no es constituido legalmente, habla atrocidades, manipula, trata de impresionar. Y eso aquí no sirve. Este hombre se tomó el reino por sí mismo. Y es una mentira que a una persona le diga, no, usted está completo. Yo creo que esté completo. Pero para uno estar completo, hermano, uno tiene que dedicarse verdaderamente a ver, averiguar bajo la dirección del maestro, del mejor maestro en el mundo entero, que es el Espíritu de Dios. Si yo fui conocido, constituido y llamado, yo no me puedo colocar ahí que por impresionar y ser pastor. No. En el reino de la gracia, repito, no existen sino reyes y sacerdotes. Y los reyes y los sacerdotes fueron constituidos legalmente por Dios. Nosotros no podemos especular. Nosotros tenemos que transmitir el pensamiento del escritor. Yo no puedo poner en duda. Si yo tengo duda de lo que la palabra dice, yo no enseño. Yo no enseño. Dice en el versículo 2 el apóstol Pablo, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Oído, los mutiladores del cuerpo. Los judaizantes, legalistas, los llenos de tradición y de costumbres. Los trata él como perros, pero no perros de 4 patas. Perros, ¿por qué el término perros? Porque antiguamente el perro era como algo inmundo, algo separado, lejano. Hoy en día no, el perro de 4 patas es amado. Anteriormente era inmundo. Quiere decir que una persona que no ha sido constituida legalmente por Dios, camina fuera del reino de la gracia. Y habla todo lo que le provoque. Condena, señala, persigue, juzga, habla mal, haciéndose él el importante. Haciendo que él sabe más que los demás. Y mira dónde queda este tipo de personas. ¿Dónde están? Ahí en Apocalipsis, para poder mostrarte yo varios textos bíblicos. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, dice la palabra,
22:15. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Fuera de qué? Fuera del reino. Fuera del reino. Si tú supieras lo que para uno estar dentro de este evangelio, por eso te explicaba yo que Dios me permitió conocer el sistema religioso en su plenitud. Para que cuando Él, siendo yo escogido, Él no dejó que de pronto mis sentidos fueran a ser cauterizados. Tantos años. No duré sino 9 años nomás. Sabiendo que fui predestinado, escogido, para algo mejor me permitió estar en el Evangelio de los hombres. En el Evangelio de la tradición, de las costumbres, de la religiosidad, de la falsedad, de la hipocresía, de toda esta cantidad de argumentos naturales. Me permitió conocer todo. Por eso yo hablo con propiedad. Porque yo estuve ahí 9 años. Cuando vino el Evangelio de la palabra, el Evangelio de la gracia a mi vida, una sola palabra, yo no fui gravoso. Porque yo ya había sido predestinado. Yo sé quién soy para Él. Él es mi padre, yo soy su hijo. Me selló. Me selló personalmente. Yo no te estoy mintiendo. ¿Tú crees que si Él no me hubiera sellado para algo mejor, yo iba a estar tantos años padeciendo dentro de una carrera? Ni loco. Pero eso es lo que Él hace en nuestras vidas. Circuncidarnos en cada situación, en cada situación adversa, dificultades, de problemas económicos, de todo. Pero uno estar en pie, trompeteando, hablando esta palabra con alegría, con gozo, convencido, solamente un escogido o un predestinado. Entonces, por eso yo te hablo con propiedad. Mira en dónde queda este tipo de personas. Fuera de reino. Fuera de reino. Están fuera completamente de reino. Ahí en el libro de Isaías. En el libro de Isaías capítulo 56 versículo 10 voy a leerte. Dice, oído, todo pastor o todo hombre que está metido dentro del sistema, observa. Año 1451 aproximadamente dice, sus atalayas son ciegos. ¿Un ciego puede instruir? No, mi hermano. Un ciego te habla atrocidades. Un ciego no te puede transmitir lo espiritual. Un ciego tiene que echar mano de su experiencia religiosa, de su trayectoria religiosa, de sus costumbres, de su malla, para tratar de impresionarte. Es una persona ciega que no quiere reconocer como el pueblo que le decía Pablo, le decía, bien claro le está diciendo Pablo a ellos. A mí no me es molesto volverle a decir a ustedes eso. ¿Cuántas veces ellos habían escuchado lo de Daniel, las enseñanzas de Belsasar y cantidad de cosas? Que uno no podía estar dentro del reino porque era más intelectual que otro. No, uno tiene que respetar y ser constituido legalmente por su creador. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes, ¿viste? Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman más el dormir para que les crezca la panza. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Ves? Posible que él se vaya a equivocar. Entonces, ¿qué es lo que el Creador va a hacer ahora?
Un pastor, pero a nivel mundial, que quiere decir una misma lengua, un mismo propósito, una misma visión de hacer una restauración. Espérate unos días para que tú escuches y veas las noticias a nivel mundial de lo que está sucediendo. Te voy a dar una parte, y entre eso está metido el catolicismo. Con esta pandemia, los presidentes del mundo entero le vendieron la conciencia al aparecido. Por ello son gobernantes de tinieblas, por donde quiera y quien quiera. Ignorantes. Todos ellos buscaban en el nuevo orden que se iba a formar una sola iglesia, y era la prioridad de la iglesia católica. Pero tú sabes quién está parado ahí. Mientras hayan 2 o 3 hermanos con vida en el Espíritu, Dios guardándonos a nosotros, porque este evangelio es el que tiene que quedar bien establecido en la tierra, donde la gente se deleitará glorificando a Dios, donde en un pueblo, en una nación, por ejemplo, si Puerto Rico le abre las puertas al evangelio del Cristo resucitado, que es el evangelio de la gracia de Dios, se le acaban tantas calamidades, tantos problemas, tanta angustia, porque eso es lo que dice el profeta Isaías, que Dios lleve ahí a Puerto Rico un hombre ungido, que tenga un buen conocimiento, un hombre maduro, un hombre que trompetee, que temple, que le dé ánimo a esa gente, porque anteriormente la parada la mandaba la iglesia evangélica ahí, y en los años que estuvo la iglesia evangélica, ¿dónde se vio la gloria de Dios? No, mira, todo se cayó, y es una vergüenza que la gente todavía siga colocando ahí en el teléfono o en Facebook, colocando predicaciones de un muerto que fue el de Gigi Ávila, que no enseñaba sino 7, 8 de 8 enseñanzas, 10 enseñanzas no salió. Eso es muy triste, quiere decir que no hubo otro, que no hay otro. Por eso siguen colocando y colgándolas ahí. Entonces, que Dios permita y que me permita a mí ver que Puerto Rico verdaderamente haga un tejido de hombres de Dios ungidos, no para imponer manos, no para hacer cantidad de cosas, no, ungidos para que la unción destruya el yugo de la esclavitud y de la pobreza que hay en Puerto Rico. Gálatas capítulo 5, mira, versículo 15. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Así como en México, en todos los países que Dios constituya, entre ellos voy a estar yo. Eso sí, no le pongas duda. Eso sí, créeme que yo estaré donde Él quiere que yo esté, porque el anhelo de nosotros es hacer la restauración de todo lo que ha dañado el hombre, la religión. Gálatas capítulo 5, versículo 15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que este personaje que está viendo a los demás, criticando, juzgando, señalando, ¿qué consejo nos dan a nosotros? ¿Qué aprendemos de esto? Que nos perfeccionemos, que nos unamos como un cuerpo, como la iglesia del Cristo resucitado a nivel mundial, que uno aporte de lo espiritual que Dios le dio para que el cuerpo vaya siendo un lazo de 3 nudos, que no se pueda romper nunca, que esté sólido. Eso es. Segunda de Corintios,
capítulo 11, versículo 13. Dice, porque estos falsos apóstoles, tú ves que en el mundo hay una epidemia de apóstoles. Pregúntale a uno de ellos, que todo mundo es apóstol. Y eso quisieron venirlo a acomodar a la gracia. Yo no sé de dónde sacaron que ya usted es apóstol, ya usted es apóstol. El apóstol tiene que conocer su función, como el pastor. El pastor no puede ser nomás de título. La función, tiene que conocer la función suya, porque él tiene que proveer pastos suculentos para fortalecer a la débil, a la oveja que viene manoseada de otras partes. Sentarse y aconsejarlo bíblicamente, no de la experiencia que vive la persona. Bíblicamente hacerle una restauración, taparle todos los huecos que le hicieron la manipulación del hombre. Eso es lo que hay que hacer ahora. Y mira lo que dice aquí, pues estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Para uno ser apóstol de Cristo, primero tiene que hacer un recorrido con puros pastores. Instruirlos, capacitarlos. No que porque yo estuve en la academia tal, en el lugar tal. Aquí eso no sirve. Aquí eso no sirve. Imagínate yo con tantos años metido dentro del Evangelio de la Gracia. Casi 40 años aproximadamente. Después de haber conocido el sistema religioso que estudié, tenía 4 certificados de teología bíblica como mejor alumno. Tenía credenciales, tenía esto y lo otro. Estudié en la Bautista de la Capellanía. ¿Tú ves? Hermano, eso es natural. El Evangelio, dice el libro de los Hechos, que el Evangelio de la Gracia es para los ordenados. Y si tú estás ordenado, ¿qué tienes que ir a hacer tú a una academia? A recibir algo natural. Es mejor el maestro de la academia que el Espíritu de Dios. No. Entonces, mira cómo está trazada la gente. Qué mentalidad. Yo digo, Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en el Evangelio de la Gracia, mira, aquí ni institutos bíblicos, porque la clase que se le da a una persona en una enseñanza, ¿para qué más? Si la persona parte de Dios, se va a su casa a rumiar, a estudiar, a edificarse, a decir, hombre, voy creciendo en la vida en el Espíritu. El día domingo que haga la reunión, o el día miércoles, o el día jueves, como desea. ¿Para qué más de la enseñanza ir a colocar institutos, que escuelita dominical? Eso no es eso. Eso está en el mundo natural. Porque hay necesidad económica. ¿Qué te puede enseñar a ti una academia que está cogiendo de lo natural porque aprendió de lo natural y a transmitirle a lo natural? Lo tuyo y lo mío es espiritual, que va por encima de lo natural. Claro que te tienes que preparar, claro, ¿cómo? Bajo la dirección del Espíritu. Que el Espíritu va consumiendo todo lo que tú quieres venir a hacer aquí con altivez, con... No. ¿Qué tú crees? Que si una persona, como nos ha pasado a nosotros nos ha pasado que hemos tenido verdaderamente que acudir a la palabra que está implantada ya en nuestras vidas. ¿Qué me puede enseñar a mí un hombre natural? Lo natural. ¿Para qué es lo natural? Para depender de lo natural. Observa. Aquí los títulos no sirven. Yo, cuando conocí el Evangelio de la Gracia, todos esos documentos, todas esas credenciales las quemé.
carnés y una cantidad de cosas. Nosotros somos las cartas de Dios, ahora en la gracia. La gente tiene que ver en nosotros, en todos a nivel del mundo, la gloria de Dios. Te dice bien claro ahí, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿viste? Eso es lo que yo recalco cada domingo, en cada reunión, que la gente se preocupe por crecer en la vida del Espíritu, que discierna que si tú tienes la unción, cuando tú vas a las reuniones de la congregación donde tú vas, la unción destruye y desnuda todo lo que es mentira. Dice, y no es maravilla, porque el mismo aparecido se disfraza como ángel de luz. ¿Es bueno crecer en la vida del Espíritu? Claro que es bueno crecer. Es bueno crecer. Vamos más adelante. En el versículo 3 de Apocalipsis, de Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses, donde estamos, versículo 3. Observa. Porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios, no en la carne. ¿Ah? Y nos gloriamos en Cristo Jesús. La palabra, la unción. Oído, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué quiere decir? Que no esperes que todo el mundo te llame y te diga, ay, qué lindo pastor, ay, qué hermoso, ay. Cuando todo eso está pasando es porque tú estás enseñando mal. Perdóname que te lo diga, que sea honesto. ¿A quién le gusta la verdad? Solamente a los escogidos. ¿Tú no ves que en la misma Biblia dice que todo el mundo rechazó la verdad por inclinarse a la mentira? A eso fuimos nosotros llamados, a hablar verdad que parta netamente del Creador. Le dice ahí en el versículo 3, oído, bien claro, guardado de los mutiladores del cuerpo. Perdón, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión de Dios, la cuchilla. Nosotros somos el listomo de Dios aquí en la tierra. Un cuchillo de doble filo. Que haga un corte parejito. Un corte parejito. Y ese corte lo hace solamente la palabra, a través de un hombre constituido legalmente por Dios. A unos, los de mente natural, no les gusta, porque se les está tocando el fondo. Pero se les está tocando el fondo ¿con qué objetivo? Para que cambien, para que su actitud sea diferente, para que puedan ver con los ojos no naturales y no espirituales. Que puedan escuchar no con la trompa de la oreja, sino con el acoe, oído espiritual. Nosotros somos la cuchilla de Dios para circuncidar a toda persona. No tenerle lástima, sino entender la situación de la persona y ministrarle la palabra. Nosotros no andamos ya por sentimientos. Nosotros andamos es por la vida del Espíritu. Y eso es lo que él dice ahí. No más. ¿Ah? Porque nosotros somos la circuncisión de Dios. Los que le servimos a Dios en espíritu. Espíritu, espíritu. Quiere decir que nosotros no aceptamos nada que no venga del Espíritu. Que sea para la carne. Al menos yo. Cuando yo veo a un hombre de Dios que respeto mucho, ¿verdad? Respeto mucho.
pero que si Él es un hombre de Dios, tiene que hablarme lo de Dios. Sin tradiciones, sin costumbres, porque el evangelio no es gravoso. Quien vuelve gravoso el evangelio son los hombres. Imagínate tú ya con el recorrido que yo llevo. Irme a una escuelita dominical para aprender de nuevo. Muchacho, tiene que estar uno como bien tarado o bien loco. Ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, dice así. Dice, 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que ¿qué? Fíjate, lo que quisiéramos. Y eso es difícil. Versículo 18. Pero si sois guiados por el poder del Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales los he amonestado. Como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios ahora en Cristo. Saquemos esto de lo natural. Si vos te vas a adorar a un hombre, si vos te vas a adorar a un Dios, sos un adúltero. Y ahí lo dice. ¿Cómo es imposible que tú no vayas a glorificar al que te dio la vida, al que preservó tu esperma en los lomos de tu padre? Tú no has leído el Salmo 90, versículo 1, que tu esperma fue guardada de generación en generación. ¿Y por qué Dios la permite que tú nazcas ahora en el tiempo de esta dispensación de Cristo? Que conozcas con qué fin, cuál es el propósito. Tú no has leído eso, que ni tu papá... ni tu mamá o tu papá, cuando ellos tuvieron su intimidad, apreciaron. ¿Por qué ella no abortó? ¿Por qué él no le dijo, aborta eso, que yo no quiero responder por nadie? ¿Quién te estaba protegiendo? No era tu creador. Muchacho, y ahora que él está hablando con su verdad, ¿cómo es posible que tú no lo conozcas? Yo no puedo entender eso. Que una persona le dé más crédito a lo natural, a la religiosidad, al hombre, que a su creador. Que a su creador. Pablo, el apóstol, el perito arquitecto del Evangelio de la Gracia. Aquí no está, oído, aquí no está hablando de perros que ladran, sino de los malos obreros. Malos obreros. De aquellos que le ministran a las emociones, al brinco, a la carne. ¿Tú ves? ¿Qué produce mi vida alegría? Saber cuando Él me habla. Me deleito, vengo, me siento horas a sumergirme en el agua pura de la palabra. Salgo contento. Salgo feliz de saber que Él está supliendo a mi necesidad espiritual para que yo pueda caminar en el mundo natural confiado, convencido y seguro que así es. Romanos capítulo 8. Tremendo esto. Romanos capítulo 8, versículo 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas
de la carne. No tengo dinero, no tengo trabajo. Trabajo es el que está pasando, no tiene empleo. Tengo problemas en la casa, tengo esto aquí, tengo esto allá y aquí y los otros. Hay que llevar al pueblo a que ayune, muchacha. El ayuno no le resuelve problemas a nadie. La imposición de manos tampoco le resuelve problema a nadie. Dice 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque quisieran, no pueden. Siempre tienen que estar buscando un argumento humano natural para tratar de impresionar. Eso sí que, hermano, hay en la tierra. Hay. Me quedan 5 minutos y los voy a aprovechar muy bien. Estos son desobedientes, gente completamente rebelde a la palabra de Dios. Por eso ahora nos catalogan a nosotros, que estamos fuera de sí. Cuando no sabiendo que dentro de poquito, de la manera como Dios viene trabajando a nivel mundial, vemos completamente caído el sistema religioso en general. Por eso oro, declaro la palabra. Yo no le pido a Dios que cambie el mundo. No, Él puso la palabra en mí. Cuando yo envío la palabra sobre los pastores que están hablando, que Dios los nutra, los capacite, que sus lomos sean apretados bajo la unción, que hablen y que hablen verdad, que hablen con señorío, que tengan ceñidos sus lomos mentales para que puedan verdaderamente circuncidar a los pueblos de las naciones, que no inmiscuyan, que disciernan, que tengan la capacidad, que Dios les ponga su gracia cada día más y más. Eso es lo que yo declaro, porque está escrito en la palabra. Yo no le pido a Dios, Señor, fortalece a Julano, a Sultano. Yo no le pido así, yo no oro así. Yo declaro, yo veo a mi hermano. Por ejemplo, yo veo a Juan Castro en Puerto Rico, fortalecido, lleno del poder de la palabra, ungido, lleno de la sabiduría de Dios, su lengua como no lengua de escribiente, sino su lengua como cuchilla, para que pueda seguir ¿qué? Destruyendo lo natural. Lo mismo, declaro por Rafael Bones, que Dios lo ponga para que trompetee, lo tenga entero, completo, señorial, dominante, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, de poder, para que hable su verdad. Lo mismo oro y declaro en las noches y en las mañanas, porque hasta el día de hoy, si yo no hubiese cogido a Dios gracias por esa manera de orar de las 5 a las 7 de la mañana con mi esposa y las hijas, y en la noche al acostarnos damos gracias a Dios por todo. Mano, ¿cómo estaríamos nosotros? Rosados pero como un queso, y pálidos, lánguidos, insípidos, cabezones, que no sabemos ni para dónde van. Lo mismo hago con Rafael, con el pastor de la palabra, Manuel Guerrero, como Moisés, por todos ellos que están abriendo su boca, que hay cosas por mejorar. Claro, hay cosas por mejorar, pero esos son hombres que vale la pena decirle al papá, declaro tu palabra sobre ellos, que tú los tengas sabios, abiertos, capaces, que estén montados bajo el poder de la unción, Señor, para poder transformar los pueblos, las naciones donde ellos están, y ellos vean la gloria tuya en sus propias vidas. Esa es la oración. Pero yo le decía, Señor,
mira a mi hermanito, a mi pastorcito. No, 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 no. Eso nunca lo vas a ver en mí. Por eso Dios ahora nos llama a nosotros a ministrarle al hombre interior, no al hombre exterior. Ahí en Primera de Corintios, nosotros no le ministramos a la carne, sino al espíritu. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras oído, escuche y retenga, enseñada por sabiduría humana. Contra esto es lo que yo voy. ¿Por qué siendo yo espiritual tengo que ir a escuchar a un hombre natural? Lleno de filosofía, lleno de una cantidad de artimañas. No, 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 no. No, no. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, oído, del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Aunque quisiera, no puede entenderlas por ser natural. Y no las puede entender porque se han, ¿qué? De discernir espiritualmente. Entonces, ese es el anhelo mío, que la gente conozca este evangelio en su plenitud. Conozca. La carne, lo único que busca la carne son obras, halagaciones, que cada persona le esté sobando el sobaco al otro carnal y le esté diciendo esto. Si la unción del santo, como dice Primera de Juan, capítulo 20, versículo 20 y 27, si esa unción está en ti, ¿qué tú tienes que ir a una academia? ¿Qué tú tienes que ir a un instituto bíblico? Si el que enseña el instituto bíblico no conoce el corazón del Padre. En cambio, este maestro, este instructor, el Espíritu de Dios, el Ruach, créeme, que conoce toda la intimidad del Padre y ese es el que te instruye. Cuando yo estoy aquí en este escritorio, estoy estudiando, sacando el tema o una serie. Muchachos, yo manejo mis Biblias, sí. Y voy escribiendo y voy recibiendo y voy escribiendo y voy recibiendo y miro la palabra y miro y escribo y antes de que de pronto se me vaya pero es todo concerniente a ello. Mi tarea como pastor es abrirle los ojos del entendimiento a la humanidad, transmitirle el pensamiento del escritor, llevarlos al éxito, a la transformación de su propio problema que es la mente, que sea cambiada, que aprendan a hablar positivamente, que sepan discernir, que tengan señorío, que cuando oren declaren. Aquí tengo yo, mira, aquí tengo yo unos libros, el libro de las promesas. De esta manera yo le enseño a la gente cómo declarar la palabra. Aquí hay promesas para todo. Esto es lo que se llama orar en línea con la palabra. Que cuando, por ejemplo, tú coges este libro, no llegar como loco, y el fruto, la vida verdadera. No. Primero leas y que leas en un término que te puedas escuchar tú mismo. Porque a medida en que tú vas leyendo en alta voz, el que está dentro de ti se está oyendo. Cuando a ti se te olvide, tú le puedes decir, Espíritu, recuérdame las cosas, porque Él es el que recuerda. A medida en que tú leas, siempre, no solamente el libro de las promesas, sino también la palabra. A medida en que tú leas, lee en alto. Y a medida en que tú vas leyendo en alto, vas nutriendo al hombre interior. Y me dirás si en media o en una hora tú no sales más contento que salir de una reunión de puros muertos.
Créeme. Y eso es lo que él dice, si la unción del Santo está en ti, él te enseña todas las cosas, cómo tienes que funcionar. Él es la unción, él es el conocimiento espiritual, él es la vida espiritual en cada uno de nosotros. Dios lo colocó ahí con esa tarea de guiarnos, enseñarnos, guardarnos, vigilarnos, fortalecernos en momentos de flaqueza. ¿Qué tú crees que yo tenga una necesidad? Yo nunca llamé al pastor Victorio García Barbón a decirle, pastor, estoy pasando, mire, ya los pies me torcieron y los zapatos están mirando para el cielo. Nunca. Nunca. Empecé a creerle a la palabra y empecé a declarar, a declarar, a declarar, a declarar, a declarar. Voy a terminar con dos textos bíblicos. Dos textos bíblicos. Porque dice la palabra, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Juan capítulo 3, versículo 34. Poderoso es mi Creador, Rey eterno, santo y soberano. Dice 3:34. Y tú me dirás si no es así. Porque ahí está escrito. 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no nos da el Espíritu por medida. Si tú no hablas esta palabra, perdiste el año. Si tú vienes con el argumento natural humano del sistema a meterlo en el reino de Cristo, pierdes el año. Estás caminando fuera del reino. Tú tienes que ceñirte a la palabra. Tienes que aprender a desarrollar que el Espíritu de Dios te ayude, porque la misma palabra te da la respuesta a todo lo que tú quieras saber. A todo lo que tú quieras saber. Dice bien claro ahí. Eso es cuando uno conoce su carrera. Si uno no conoce su carrera, anda como loco. Un día habla una cosa, otro día habla otra. No, yo tengo que darle cuenta a Dios por las personas que oyen esta palabra aquí en Tuluá. Por eso yo me preocupo de cortarlos bien, edificarlos, para que aprendan a depender de su Creador y no de mí. Que ellos vean en mí la gloria del Creador. Que solamente hacemos trompetear la palabra. No más. Y vivimos así. Dice bien claro. Si uno no conoce su carrera, perdió el año. Perdió el año. No sabe para dónde va ni para dónde lleva la gente. En Romanos capítulo 8, versículo 37, ahí voy terminando. Dice, Romanos 8:37, dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor de Dios es eterno. Yo no puedo que cuando cometo un error, ay Señor, perdóname, perdóname. No. Él ya te perdonó. Lo que tú tienes que enmendar es tu error, para que tu error no te vaya a llevar a un fracaso. Es un error. Los errores cuando uno los comete le traen consecuencias. Entonces ahí está. En medio de la pobreza, en medio de la escasez económica, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de todo lo que podés estar pasando, en Cristo son más que vencedores. En Cristo vas a superar cada cosa base a lo que tú mismo declares y confieses. Eso es. Esa es la grandeza
del eterno yo soy. Nosotros no necesitamos dentro del reino a capataces. Necesitamos es edificarnos juntos, unidos, para ser un solo cuerpo en Cristo. No queremos faraones dentro del cuerpo de Cristo. No queremos faraones. Cuando la iglesia comience a vivir una vida en el Espíritu, será una iglesia poderosa. Tendrá prosperidad, tendrá vida, tendrá salud, tendrá paz, tendrá gozo y el gozo eterno. Créeme eso. Por eso te estoy hablando de los malos obreros. Los malos obreros te enseñan una cosa aquí, otra cosa allá, otra cosa aquí, otra cosa allá. No, Señor. Aprendí yo que Dios es un Dios de orden. Y todos los que estamos en el Evangelio de la Gracia tenemos que ser hombres y mujeres de orden. Todos, sin excepción alguna. Que claro, a Dios puso un poquito allá, otro poquito allá, otro poquito aquí, que todos van hablando, que está todo eso, pero que cuando estemos unidos en un solo cuerpo, es empujando para que la manifestación y el poder de Dios cambie y transforme los pueblos, las naciones y las familias que viven en angustia por los malos hombres, los malos obreros, los malos presidentes del mundo entero que son presidentes de tinieblas. Tanto los gobernantes de las congregaciones en el mundo entero como los gobiernos son humanos, naturales, y son la gente que han llevado al mundo entero al caos. Entonces, por eso viene ahora el nuevo orden para constituir una iglesia, no como quiso el catolicismo, sino como Dios lo tiene estipulado. Una sola congregación, el monte Sión, donde la cabeza es ¿quién? Jesucristo el Señor. Amén. Le damos gracias a Él. Le damos gracias a Él. Le damos gracias al Señor en esta noche. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por esta palabra, por este momento glorioso, porque sabemos que tú eres la razón de nuestro vivir. Declaro que cada persona que haya recibido esta palabra, poderoso Dios, la ponga en práctica, la estudie para que crezca de acuerdo a la voluntad tuya, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite.